¿Qué tal? Buenos días con todos. ¿Se me escucha? Sí, Sí, se se escucha. escucha. Perfecto. Sí, buenos Muy días. bien, buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a todos los participantes que están conectados vía la plataforma Zoom al foro multiseccional Juntos por un País Inclusivo, en el marco del Día Internacional de la Persona con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre. Este día fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Antes de iniciar, solicitamos su atención para informarles que para el buen desarrollo de esta actividad, deberán tener las cámaras apagadas y los micrófonos silenciados. Deberán renombrarse con su nombre, apellido e institución a la que pertenecen, y en caso tengan una pregunta, deberán escribirla en el chat del Zoom. ¿Y a qué ponente está dirigida esta pregunta? Con respecto a las ponencias, cada expositor tendrá 10 minutos para su disertación, y cuando falten 2 minutos se les avisará para que vayan haciendo el cierre del tema. Al finalizar toda la actividad, se tomará la foto oficial, para lo cual se les comunicará que enciendan sus cámaras. Sin más preámbulos, agradecemos a quienes nos honran con su participación esta mañana. Al doctor Luis Miguel León García, miembro del equipo técnico de la Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad del Ministerio de Salud, en representación del doctor Hernando Ceballos Flores, ministro de Salud. A la licenciada Rocío Colca Almonacid, coordinadora del Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales del Ministerio de Educación. A la abogada Laura Araya Escobar, de la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A la licenciada Isabel Valerio Vivas, especialista 3 en acompañamiento del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. A la arquitecta Vilma Morales Bravo, especialista responsable del eje de accesibilidad de la Subdirección de Fiscalización del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Al ingeniero Diomedes Nieto Tinoco, especialista en promoción laboral para la persona con discapacidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. A la doctora René Hidalgo Jara, directora ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia en Prevención de Riesgos y Promoción de la Salud, en representación de la doctora Lili Pingus Vergara, directora general del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón. A la doctora Gladys Alarcón Candia, jefa de la Unidad Funcional de Investigación y Desarrollo de Tecnologías del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón. Y a todos los participantes en general. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida e inauguración del foro multisectorial Juntos por un País Inclusivo, en el marco del Día Internacional de la Persona con Discapacidad, a cargo de la doctora René Hidalgo Jara, directora ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia en Prevención de Riesgos y Promoción de la Salud, en representación de la doctora Lili Pingus Vergara, directora general del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón. La doctora Hidalgo es médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una segunda especialización en medicina de rehabilitación en la misma casa de estudios. Cuenta con un grado de maestría en gestión de servicios de la Universidad de Londres y es egresada de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También ha sido directora general del Instituto Nacional de Rehabilitación y ha tenido cargos directivos en el Ministerio de Salud,
E-Salud, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio del Interior. Doctor Hidalgo, ¿la escuchamos? Okay. Buenos días con todos ustedes. Traigo el saludo institucional de la doctora Lili Pingus Vergara, directora general de nuestra institución. En primer lugar, agradecerles a todos ustedes por haber dispuesto de unos minutos para acompañarnos en este importante fórum, y especialmente a los representantes de los diferentes sectores, los que estamos involucrados, lógicamente, en la problemática de la persona con discapacidad. La que sigue, por favor. Este año la Organización de Naciones Unidas ha destinado, digamos, el Día Internacional de la Persona con Discapacidad a un aspecto importante y que tiene que ver con el liderazgo y la participación de las personas con discapacidad en la construcción de un mundo post-COVID inclusivo, accesible y sostenible, ¿no? Entonces, para un poquito enmarcar también este día tan importante, ¿no?, en una problemática que nos está, que estamos viviendo actualmente, como es la pandemia del coronavirus. La que sigue, por favor. Entonces, lo que quería era compartir un poco el sentido que tiene la celebración del Día Internacional de la Persona con Discapacidad en el marco de la Agenda 2030 para este desarrollo sostenible. La que sigue. Como hemos visto, esta es una agenda establecida por la Organización de las Naciones Unidas. ¿Pero qué cosa es la Organización de las Naciones Unidas? Es una institución en la que pertenecen todos los países del mundo y son los responsables de elaborar, de diseñar las políticas globales que rigen la vida de todas las personas alrededor del mundo. Entonces, todos los países se ponen de acuerdo en una serie de políticas y metas en las que todos se comprometen a cumplir. Y todo esto está establecido en la famosa Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Nosotros, Perú, como miembro de las Naciones Unidas, pues estamos nosotros comprometidos a cumplir con esta Agenda 2030, ¿no? Parte de esta Organización de las Naciones Unidas son las instituciones que ustedes conocen, como la Organización Mundial de la Salud, que en el marco de estas políticas globales establece las políticas mundiales en el tema de salud. Está la Organización Internacional del Trabajo, está la UNESCO y, en fin, una serie de instancias que dependen de esta Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, para entender un poco por qué es que estamos nosotros celebrando este Día Internacional de la Persona con Discapacidad, la cual fue instaurada, como bien mencionó el doctor Palomino, por la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Y se determina que sea todos los 3 de diciembre de todos los años, ¿no?, un día especial dedicado a pensar en la problemática de la persona con discapacidad. La que sigue. Pero un poquito también recordar qué cosa es la persona con discapacidad, ¿no? La persona con discapacidad es aquella, se dice, ¿no?, la definición, que teniendo una deficiencia, o sea, que le falta una parte del cuerpo o parte de algún sistema de nuestro organismo no está funcionando bien o ha dejado de funcionar, pero que está dejando una secuela, está dejando algo que le impide, ¿qué cosa? Le impide fundamentalmente 2 cosas. Uno, ser independiente en las actividades que todos realizamos todos los días, como comer, vestirnos, movilizarnos, etcétera, ¿no es cierto? O sea, esta deficiencia, esta falta, esta ausencia está impidiendo que nosotros seamos lo más independientes posibles, ¿no? Pero no solamente eso define a una persona con discapacidad, sino que además el que no pueda yo hacer estas cosas de manera independiente me impide participar adecuadamente en la sociedad. Eso es lo que define a una persona con discapacidad. Es alguien, ¿no?, que tiene limitaciones para poder desempeñarse independientemente en las cosas cotidianas de la vida y que tampoco puede participar adecuadamente en la sociedad. En este segundo aspecto de la participación en la sociedad, esto es algo que no solamente es responsabilidad de la persona con discapacidad.
esto es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, es la persona, ¿no es cierto?, que vive en un entorno familiar y la familia tiene que ayudar, ¿no es cierto?, a que esta persona pueda participar adecuadamente de la recreación, del cine, del trabajo, de la escuela, etcétera, etcétera. Entonces es la familia, es la comunidad, el entorno más inmediato, que tiene que tener una mirada inclusiva hacia la persona con discapacidad. Y son los diferentes ámbitos de la vida, el sector público, el sector privado, etcétera. Pero nosotros que pertenecemos al sector público tenemos una responsabilidad muy grande en brindar todas las políticas que permitan que la persona con discapacidad tenga una mejor participación. Y esto es hacer accesible todos los servicios que el Estado brinda, ¿no? Hacerlos cada vez más accesibles a las personas con discapacidad. Dictar políticas que permitan justamente esta inclusión de la persona con discapacidad a todas las actividades que la sociedad puede ofrecer, ¿no? Entonces, este es el sentido de este día, reflexionar qué tanto, ¿no es cierto?, desde la posición en la que nos encontramos, estamos contribuyendo a este objetivo que es muy importante. Entonces, ¿y qué tiene que ver Naciones Unidas y en qué parte de estas políticas globales están incluidas las personas con discapacidad? La que sigue, por favor. De los 17 objetivos establecidos, ¿no es cierto?, en la Agenda 2030, se ha hecho explícita la necesidad de la inclusión de la persona con discapacidad en 5 de esos objetivos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Los países de todo el mundo, ¿a qué se han comprometido? A lograr para la persona con discapacidad una educación de calidad. O sea, no solamente en los contenidos, no solamente el hacer accesible la educación, sino que las instalaciones educativas también tienen que tener eliminar las diferentes barreras que impiden que el niño pueda acudir, digamos, a la escuela, porque es su derecho, ¿no? El otro aspecto en el que está explícita la necesidad de trabajar por la persona con discapacidad es en el empleo, ¿no? Un empleo digno, un empleo pleno, un empleo inclusivo, con adaptaciones, etcétera, etcétera. El otro aspecto tiene que ver con la reducción de estas desigualdades a través de programas, ¿no es cierto?, de inclusión social, inclusión económica, inclusión política de la persona con discapacidad. También, digamos, el otro objetivo que está en relación a los medios de transporte que tienen que ser adaptados para la persona con discapacidad, ¿no? Nosotros desde el Instituto de Rehabilitación conocemos las dificultades que tienen para acceder a nuestros servicios porque no tenemos en el país un sistema de transporte que sea accesible para las personas con discapacidad. Acceso a zonas recreativas, parques, rampas, o sea, lo más simple que son las rampas, ¿no? Sobre todo, hay algo en lo que sí tenemos que trabajar cada uno desde las instituciones donde trabajamos, y es información oportuna e información confiable sobre cuántas son las personas con discapacidad, dónde se encuentran las personas con discapacidad, cuáles son sus reales necesidades. Si no tenemos esta información, difícilmente nuestras políticas van a poder abordar adecuadamente lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, este aspecto también es importante trabajar, digamos, en el marco, digamos, de solucionar la problemática de la persona con discapacidad. Con este marco es el que quiero, digamos, empezar este foro multisectorial, porque como hemos visto, toda la problemática de la persona con discapacidad no depende solo de salud, no depende solo de trabajo, no depende solo de educación, sino que depende del conjunto de todos los sectores, ¿no? Y con esto, la que sigue, por favor, quiero nuevamente agradecer la presencia de todos ustedes, ¿no? A todos los amigos que nos acompañan en este día para hablar un poco de su experiencia desde el sector, actualizarnos un poquito también en lo que ellos están realizando en favor de la persona con discapacidad, y con esto doy por inaugurado este foro multisectorial. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Hidalgo por sus palabras. Seguidamente, presentamos a la licenciada Rocío Polka Almonacid, coordinadora del Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales del Ministerio de Educación. La licenciada Polka es licenciada en Educación,
con posgrado en problemas del aprendizaje en la Universidad Nacional de Educación y maestría en currículo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialización en gestión pública y un diplomado en el diseño universal para el aprendizaje. Posee 20 años en el rubro de docencia, coordinación y facilitación de procesos educativos y fortalecimiento de capacidades. Es investigadora en temas educativos relacionados con la inclusión y atención a la diversidad. Ha sido representante del Perú en la Red Intergubernamental Iberoamericana de Necesidades Educativas Especiales y actualmente es coordinadora nacional de los servicios de apoyo de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación. Licenciada Colca, la escuchamos. Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, digamos también por la apuesta, por el hecho de convocarnos y reunirnos en este espacio para poder mirar de manera integral la situación de las personas con discapacidad en nuestro país. Creo que definitivamente, como lo dijo quien me precedió, es un tema que nos convoca a diversos sectores. Y creo que es un espacio también para comentar un poco lo que vamos trabajando, pero también los desafíos que tenemos. Bien, yo quiero compartir con ustedes una presentación. Bien, ¿me logran visualizar? Sí, licenciada, sí se logra visualizar. Ok, muchísimas gracias. Bien, ¿qué esfuerzos trabajamos desde el Ministerio de Educación, pero también básicamente desde la Dirección de Educación Básica Especial, que es, digamos, la dirección, el ente que dentro del Ministerio de Educación tiene, digamos, la competencia con respecto a la atención de la población con discapacidad, pero que viene realizando una serie de esfuerzos para lograr transversalizar este tema y que esto sea, digamos, visibilizado no solamente en el discurso, sino también en las acciones de las diversas direcciones del Ministerio de Educación. Digamos, primero, en primera línea, debo comentarles que dentro de la Dirección de Básica Especial tenemos 4 servicios y uno que está en diseño con respecto a la atención de la población con discapacidad. Tenemos los programas de intervención temprana, que es justamente que es de 0 a 3 años, que lo que busca es justamente poder trabajar con esta población aspectos también de prevención, pero también de atención a la, en algunos casos a la presunción, pero en algunos casos también ya a la discapacidad ya diagnosticada. Digamos, es un espacio educativo, pero tiene un abordaje interdisciplinario porque contamos allí con psicólogos también y con terapistas. Luego tenemos, ya siguiendo un poco el desarrollo de la persona, tenemos los servicios de educación básica especial que atienden de 3 a 20 años a estudiantes con discapacidad severa, asociadas a discapacidad intelectual, básicamente, y que requieren, digamos, un apoyo especializado, y también son centros que tienen una atención interdisciplinaria. Digamos, los centros de educación básica especial son 400 alrededor, digamos, a nivel nacional. Luego tenemos los servicios de asesoramiento a las necesidades educativas especiales, que son los SANE, que si bien son orgánicamente pertenecientes aún en tránsito, porque también ya se ha previsto su migración a la SUGEL, son servicios que asesoran a las escuelas que tienen, escuelas de EBR, de EVA, que tienen estudiantes con discapacidad, pero leve o moderada, asociadas a, digamos, y otras discapacidades, y que están incluidos en las diversas aulas. Y allí la labor de los servicios de apoyo básicamente es realizar espacios de asesoramiento con directivos, con docentes, para trabajar todo lo que significa estas adaptaciones, ajustes razonables, atenciones, estrategias específicas por discapacidad, para que los docentes tengan, digamos, una atención adecuada y oportuna con sus estudiantes. Por otro lado, estamos, y este es un servicio nuevo que está en una etapa de diseño,
pero que está pensada justamente a esta población con discapacidad que está sobre 20 años y que en algún momento ha sido parte de algún servicio de la básica especial o por alguna razón, digamos, de lejanía, de economía, o es que el centro de educación no ha cubierto las expectativas o no se ha sentido acogido, ha abandonado el sistema. Entonces, digamos, se ha pensado un servicio, ¿no? Post 20 años, también de atención educativa. Esto justamente de estos espacios de diálogo también que tenemos con las familias donde nos plantean sus demandas. Y luego tenemos los PANET, si bien son, digamos, dirigidos a estudiantes con altas capacidades, también son competencias de la básica especial. En cuanto al diagnóstico, nosotros tenemos allí, digamos, si bien hacemos grandes esfuerzos para atender a la población con discapacidad, tenemos brechas todavía y desafíos pendientes en cada modalidad. En los CEBE, por empezar, básicamente, con el Centro de Educación Básica Especial, atendemos a 17.006 estudiantes, pero todavía tenemos una brecha, digamos, identificada, que no está en el sistema o ha salido del sistema por alguna razón. Con respecto a los estudiantes con discapacidad leve o moderada, que les toca estar en una institución educativa, ya sea de básica regular o de EVA, tenemos atendidos 63.191 estudiantes de 0 a 29 años, pero tenemos una brecha de 198.500 estudiantes, un promedio de 68.2% de brecha. Lo cual nos lleva, también tenemos lo mismo con los PRITE, aunque en menor medida, pero tenemos atendidos 3.715, pero una brecha de atención de 11.583 estudiantes. ¿Cómo hemos calculado la brecha? Justamente también es un esfuerzo por visibilizar, digamos, la población no atendida. Del año pasado, de la Dirección de Básica Especial, se ha generado una base nominal, ya, en donde se han cruzado una serie de información existente que tiene que ver básicamente con ICAGIE, con la data que da el CONADIS, en fin, y otras bases más que trabaja el equipo, en donde ha podido arribar a esta base nominal, lo cual nos permite focalizar dónde está la demanda, digamos con nombre y apellido, donde nosotros podamos hacer la incidencia con las regiones, también con las instituciones educativas, para que puedan acceder, ¿no? Y también otra labor de sensibilización con las familias, ¿no? Porque hay muchas familias también que deciden que sus hijos con discapacidad, si bien han llegado a un nivel primario, ya deciden que no es necesario que hagan un nivel secundario, porque sienten que el servicio no se acomoda a ellos, o también lo ven como una decisión familiar de no seguir apostando por ello. Entonces, digamos que el panorama en la brecha es complejo, pero creo que sí necesitamos, y ahí qué bueno que esto podamos verlo, todos los sectores. Creo que es una labor que podemos muy bien actuar o responder en conjunto. ¿Qué acciones estamos realizando para responder, digamos, de la mejor manera a la demanda, ¿no? En primera línea, y esto es algo importante que ocurrió este año en el Ministerio de Educación, y sí, se aprobó el marco de la educación inclusiva a través del Decreto Supremo 007-2021, que no es otra cosa que algunos cambios, incorporaciones y cambios que se han hecho al reglamento de la Ley General de Educación, que nos va a permitir que el sistema educativo sea cada vez más inclusivo, ¿no? Entonces, ahí hay algunos elementos importantes, en realidad son cambios más sistémicos, pero que tienen que ver con una serie de medidas, como por ejemplo el implementar el diseño universal para el aprendizaje en todos los componentes educativos. Eso indica es una metodología que se centra mucho más, digamos, en la diversidad, ¿ya? Y que ya tenemos evidencia en diversas partes del mundo que en relación a esta metodología, digamos, la atención se centra en que el docente pueda conocer mejor la diversidad de su aula y frente a ello trabajar experiencias de aprendizaje que respondan a esa diversidad, ¿no? Lo cual acorta, digamos, este espacio donde el docente tenía que hacer una experiencia de aprendizaje para el común del aula y tenía que trabajar, digamos, de manera alterna, complementaria con el estudiante con discapacidad, ¿no? Y entonces a veces esos espacios no se podían dar o se daban en otra medida, y a veces resultaba que el estudiante no necesariamente estaba recibiendo una atención educativa. Entonces, ese diseño universal para el aprendizaje permite que el docente pueda
desde la planificación y la implementación de su experiencia de aprendizaje, trabajar en función a la diversidad. Otro punto importante que nos ha traído este marco para la educación inclusiva tiene que ver con extender los servicios de apoyo educativo, ¿no? Sabemos que Licenciada, los le quedan SANE, algunos minutos. sabemos que si bien los servicios de apoyo están cumpliendo una labor importantísima, son también insuficientes. Entonces, lo que se ha generado a través de este marco para la educación inclusiva básicamente tiene que ver con el hecho de formar un servicio de apoyo interno en cada institución de la educación básica, con un servicio de apoyo que esté en la UGEL, interdisciplinario, digamos, con un grupo de profesionales que puedan dar una atención más especializada y que tendrían que trabajar de manera articulada con los servicios de apoyo interno. Entonces, eso es darle una vuelta a los servicios de apoyo y hacerlo mucho más institucional y también definitivamente con cara a una atención más a la diversidad. Bien, este reglamento, obviamente, si bien está ya aprobado, necesita un plan marco que nos permita trabajar o plantear hitos concretos, digamos, en función a años, para poder implementarse todas estas medidas que están planteadas allí. Otro punto importante tiene que ver básicamente con este plan de emergencia. Ustedes saben que la educación fue declarada de emergencia y por lo tanto en función a ello se trabajó un plan. Este año hemos logrado que dentro del plan de emergencia haya medidas específicas para la atención de la población con discapacidad, ¿no? Y una tiene que ver con el fortalecimiento de los SANE, con mayor plazas para los SANE, la generación y la implementación de los servicios de apoyo virtual que se generaron en la emergencia sanitaria como una alternativa virtual y que atendía a la brecha, es decir, a los que no atendía el SANE. También estamos trabajando ahí capacitación a los docentes en el marco del diseño universal para el aprendizaje y la conformación el próximo año de 4.000 escuelas que van a conformar su servicio de apoyo interno. Entonces, sentimos que con estas medidas definitivamente estamos dando un paso, lo cual no quita que si bien son medidas de emergencia, tengan que trabajarse también de manera sostenida. Y creo que una muy buena oportunidad es justamente este plan marco que va a generar, digamos, acciones mucho más concretas a lo largo de los años para tener, digamos, una educación inclusiva de calidad. Bien, eso lo quería comentarles. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Colca por su intervención. Ahora presentamos a la abogada Laura Araya Escobar, de la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La abogada Araya es abogada por la Universidad de Huánuco, con estudios concluidos de maestría con mención en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es ex becaria del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry en Washington y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Guatemala. Actualmente se desempeña como abogada de la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Abogada Araya, la escuchamos. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, ¿qué tal? Buenos días, le escuchamos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Primero, agradecer la invitación de la directora general del Instituto Nacional de Rehabilitación, a la doctora Lili Pinguis Vergara. Asimismo, a todos los que nos acompañan en esta mañana y a todos los expositores que me han antecedido y a los que van a estar después de mi ponencia. En esta mañana quisiera mencionar primero sobre los derechos humanos y las personas con discapacidad. Mencionar, creo que mi PPT lo pasé para que lo pudieran presentar. Por favor. Gracias. Si bien es cierto, los derechos humanos, como la siguiente, por favor, son aquellos derechos que tenemos por el solo hecho de existir, ¿no? Todos los seres humanos.
pues todos están garantizados y pues son universales, son inherentes a todos nosotros con independencia de nuestra nacionalidad, género, origen étnico, nacionalidad, color, religión, idioma o cualquier otro tipo de condición, ¿no? Si bien es cierto, estos están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que pues han sido adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, que fue el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos humanos, que pues en el 2018 pues cumplieron 70 años pues de reconocerse, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? Si bien es cierto, la siguiente, por favor, los derechos humanos tienen ciertas características, ¿no? Decimos que son imprescriptibles porque a pesar de que pasa el tiempo, estos no van a prescribir, ¿no? O sea, no se van a perder. Ahora, decimos que son inalienables porque no van a suprimirse, o sea, porque de alguna u otra manera no nos van a restringir. Claro que acá vamos a poner un ejemplo claro, ¿no? Que van a restringirse vamos a decir que cuando nosotros nos limitan la libertad, cuando cometemos un cierto delito, ¿no? Ahora, ¿cuándo decimos que son indivisibles? Cuando hay un rechazo a la jerarquización de los derechos, o pues todos acá, todos tienen que tener una debida atención, ¿no? O sea, nuestros derechos tienen una debida atención. O decimos que el derecho a la salud no tiene una debida atención, pues sí tienen una debida atención. Ahora, cuando hablamos de una característica de ser interdependientes o complementarios, pues todos los derechos humanos están relacionados entre sí. Y la vigencia de estos derechos, pues tienen una condición de plena realización de todos, ¿no? De uno, de otro, y están condicionados también. Ahora, también decimos que estos derechos humanos son universales, ¿no? Pues se ascriben a todos los seres humanos y de alguna u otra manera son exigibles en cualquier contexto. También decimos que estos derechos humanos son absolutos de alguna u otra manera porque pueden desplazar cualquier tipo de pretensión jurídica o moral colectiva o individual que tenga cualquier tipo de carácter de derechos humanos, ¿no? De alguna u otra manera decimos que son absolutos. Decimos el derecho a la vida, es un derecho absoluto, ¿no? Entonces, ahí venimos a hablar sobre lo que son las características de los derechos humanos. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí habíamos mencionado sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Que están plasmados nuestros derechos humanos, ¿no? Que ya en el 2018 habían cumplido, pues, los 70 años, ¿no? Y que, pues, dice, ¿no? Que dice, y se reconoce, pues, que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Asimismo, establece y dice, considera que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana. Asimismo, establece que en la igualdad de los derechos del hombre y las mujeres, o sea, todos, tanto hombres y mujeres, somos iguales ante la ley. Y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de la vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. La siguiente, por favor. Si bien es cierto, nosotros el Estado peruano tiene políticas en materia de derechos humanos. Una de ellas, y que está a cargo de su implementación, a cargo del Ministerio de Justicia, es el Plan Nacional de Derechos Humanos, y por el cual el día de hoy voy a venir a hablarles. Este Plan Nacional de Derechos Humanos fue aprobado el 1 de febrero del 2018. Este fue aprobado por el Decreto Supremo 2/2018 FUS, que constituye una herramienta multisectorial e integral destinada
a concretar la gestión de políticas públicas en materia de derechos humanos, que pues fue una herramienta aprobada por todos los sectores del Estado en participación con organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, debo mencionar que también participaron personas con discapacidad, personas de grupos de LGBTI, personas de todos los grupos de especial protección, personas con VIH también, personas también de grupos de minorías étnicas, también grupos también que corresponden a otros grupos de especial protección, como mujeres, como también de organizaciones que respaldan a los niños, niñas y adolescentes, y también a las personas víctimas de la violencia. Esta política pública, que es el Plan Nacional de Derechos Humanos, la siguiente, por favor, contiene, o la estructura de este Plan Nacional de Derechos Humanos, contiene 5 lineamientos estratégicos, tiene 13 grupos de especial protección, que los que he mencionado, contiene 44 objetivos estratégicos, 150 acciones estratégicas, 281 indicadores y 373 metas. La siguiente. Si bien es cierto, lo que acá nos importa en esta mañana es hablar sobre un grupo de especial protección, el cual son las personas con discapacidad. La siguiente, por favor. Hablamos sobre las personas con discapacidad. Primero hay que saber qué es discapacidad. Primero hay que hacernos la pregunta, ¿qué es discapacidad? La discapacidad es un concepto que evoluciona y que ha resultado y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las distintas barreras que le impone la sociedad, que evitan su participación plena y efectiva de la sociedad. Esta es una definición que la ha dado la Organización de Naciones Unidas en 2006. Ahora, las personas con discapacidad, según la Ley 2973, establece una definición el cual dice, ¿no?, que es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con las diversas barreras que le impone la sociedad no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos, ¿no? Y su inclusión plena o efectiva en la sociedad. Ahora, doctora, la siguiente, le por favor. restan 2 minutos. Sí, ok. Entonces, digamos aquí, ¿qué constituye o aquí qué es lo que nosotros debemos hacer para que estas personas puedan establecer o puedan encontrar, en este caso, aspectos para poder incluirse o poder nosotros poder adecuarnos a ellas, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es tener 5 aspectos presentes. 1, empatía. 2, una inclusión social. No discriminar, no etiquetarlos. Y lo que es la accesibilidad, que es lo que mencionaba la doctora en la inauguración de esta mañana. Asimismo, debemos tener presente que como representantes de las instituciones públicas, tener tres aspectos más presentes. El derecho a la accesibilidad física, que corresponde garantizar el acceso autónomo y seguro a todo lugar. ¿Qué significa esto? Edificios, ¿no? Para que estas personas con discapacidad puedan acceder, ¿no? Servicios higiénicos, quizás que puedan estas personas tengan buenas condiciones de acceso. Estacionamientos especiales. Transportes. El derecho a accesibilidad en las comunicaciones. Utilizar los formatos o medios alternativos de comunicación. El lenguaje de señas. Intérpretes.
El sistema Braille, que en muchas instituciones públicas no lo tenemos. El derecho a la salud, que es parte del Estado, el de garantizar el ingreso al sistema de un aseguramiento universal. ¿Qué es lo que debemos hacer? Creo que como instituciones del Estado debemos asegurar la prestación de salud, que es lo que ahora nos falta. La prestación de salud y la rehabilitación, que es lo que debemos mejorar. Es lo que debemos hacer y mejorar para que estas personas con discapacidad puedan encontrar un mejor servicio de parte del Estado y una mejor garantía de sus derechos. Muchas gracias. Agradecemos a la abogada Araya por su ponencia. Con respecto a las ponencias, cada expositor tendrá 10 minutos para su disertación, y cuando falten 2 minutos se les avisará para que vayan haciendo el cierre de su tema. A continuación, presentamos a la licenciada Isabel Valerio Vivas, especialista 3 en acompañamiento en el Programa Nacional Contigo y coordinadora de acompañamiento y de la implementación del piloto Aprendo Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. La licenciada Valerio es trabajadora social, con estudios de 2 maestrías en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Gestión Pública en la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en el sector privado y público. Ha trabajado en gobiernos locales, gobiernos regionales, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda y ahora en el Programa Nacional de Entrega de la Pensión No Contributiva Contigo. Es experta en temas de derechos humanos, género, interculturalidad, proyectos de inversión, entre otros. Licenciada Valerio, la escuchamos. Muy buenos días con todos y con todas. No sé si logran escucharme. Sí, licenciada, la escuchamos. Ok. En principio, reciban un cordial saludo del Programa Nacional de Entrega a la Pensión No Contributiva Contigo, en especial de nuestra directora ejecutiva, la doctora Diana Prudencio Gamio, por hacernos extensiva esta invitación de participar el día de hoy con todos ustedes y compartir un poco de lo que trabajamos en Programa Contigo. 10 minutos en realidad es un poquito pequeño, pero vamos a procurar transmitir los temas más importantes. Quisiera preguntarles si se ve la diapositiva, por favor. Ahora sí, sí se ve. Sí se ve, ¿verdad? Muy bien. Listo, entonces vamos a proseguir para poder hacer lo más efectiva estos 10 minutos y aprovechar al máximo el tiempo que nos están cediendo en este evento tan importante, en este día de suma reflexión para todas las personas que trabajamos con el grupo denominado población con discapacidad, ¿no? En caso nuestro, pues trabajamos con población con discapacidad severa. Como todos conocen, el programa Contigo es uno de los 7 programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ya estamos en el Ministerio desde el 2017 y el principal, digamos, la finalidad que tiene el programa es promover o mejorar, contribuir a elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad severa que están en condición de pobreza extrema, para lo cual el programa otorga una pensión no contributiva de 300 soles cada mes. Para poder acceder a esta pensión, los ciudadanos que tienen la condición de discapacidad deben de cumplir estos 3 requisitos. El primero, el certificado de discapacidad severa, que esté emitida de acuerdo a la norma técnica que trabaja el Ministerio de Salud. El segundo es no percibir ingresos o pensión. Y el tercero, encontrarse en situación de pobreza. Toda esta información la pueden encontrar en nuestra página web.
poquito esta lámina para poder ir viendo el crecimiento de la atención que ha tenido el programa Contigo. El programa Contigo inicia su intervención el año 2015 en 2 regiones, en Tumbes y Ayacucho, atendiendo a 411 ciudadanos, y en este momento estamos atendiendo ya a las 25 regiones y estamos coberturando a 74.126 usuarios, que están distribuidos en 1.729 distritos a lo largo y ancho de nuestra patria. Algunas características de los usuarios hasta el mes de octubre del 2021, podemos señalar de que la región donde hay mayor cobertura es la región de Cajamarca, con 11.650 ciudadanos que vienen recibiendo la pensión no contributiva, y la región con menor cobertura, por llamarlo de alguna manera, la tenemos en la región Tacna, que hay 205 ciudadanos que vienen recibiendo la pensión no contributiva. Algunos datos importantes que es bueno conocer también es que la mayoría de nuestros usuarios son de sexo masculino, que coberturan a 40.130 usuarios, y también más del 50% de nuestros usuarios radican o sus viviendas están ubicados en zonas urbanas periurbanas, ¿no? Es importante también resaltar que el 65, casi 66% de nuestros usuarios, su condición socioeconómica es de pobreza extrema. Un dato importante también para el trabajo que tenemos todas las instituciones que venimos trabajando con personas con discapacidad es que, que nuestro grupo mayoritario de atención está en el grupo etario entre 30 y 64 años de edad, que coberturan a 32.000 ciudadanos, ¿no? Entonces, esto es un poquito de información del programa. El programa tiene 4 procedimientos digamos, claramente identificados para lo que es la gestión de la afiliación y la autorización. Nosotros tenemos un procedimiento de afiliación para lo cual tenemos formatos y varias indicaciones. Tenemos un proceso de autorización que principalmente está dado para todos los menores de 18 años con carácter de obligatoriedad, y para los mayores de 18 años que su condición de discapacidad no le permite de manera directa hacer el cobro de la pensión, también se habilita este proceso, al igual que a los usuarios que por temas de distancia, inaccesibilidad geográfica, tampoco puedan hacer el cobro de la pensión de manera directa. Tenemos un procedimiento que es la reincorporación, que se da cada vez que un ciudadano por alguna razón es desafiliado y puede solicitar su reincorporación al programa. De igual manera, tenemos también el procedimiento de la revocatoria, la autorización del cobro de la pensión, que se da sobre todo a aquellos que tienen la administración del fondo, que nosotros los denominamos autorización del cobro de la pensión, que si no viven con el ciudadano, no le brindan los cuidados, se puede proceder a hacer la revocatoria. Estos son los 4 procedimientos que tiene el programa para poder hacer mucho más ágil el servicio de la entrega de la pensión no contributiva. Sin embargo, es bueno también tener claro que nosotros tenemos 2 estrategias de intervención como programa claramente definidos, que primero es la entrega de la pensión no contributiva, que está, digamos, que corresponde a los 4 procedimientos que hemos visto previamente. Y también tenemos la estrategia del acompañamiento y la articulación, esto para poder lograr en el futuro una mejora de la calidad de vida de los usuarios. Entendemos como programa que solo la pensión por sí sola no logra, digamos, cambios importantes en los hogares, en los ciudadanos, sobre todo porque tenemos que trabajar mucho el tema del respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Por ello, el programa desde octubre del 2020 hemos iniciado un pequeño piloto donde estamos validando nuestro proceso de acompañamiento presencial a los usuarios. Y a esto le hemos denominado Estamos Contigo, Aprendo Contigo, que es el piloto que estamos trabajando de acompañamiento. Para nuestro programa, ¿qué es el acompañamiento? El acompañamiento es un servicio complementario que pretendemos brindar a nuestros usuarios, que busca
mejorar esta calidad de vida de nuestros usuarios, pero ¿a través de qué? A través del ejercicio de los derechos y la participación activa de nuestros usuarios con discapacidad severa en su hogar y su comunidad. Para ello, nosotros este piloto lo estamos trabajando de manera presencial y con algunas actividades remotas, que lo que buscamos es este respeto, esta valoración y el ejercicio de estos derechos para que podamos fomentar el acceso a servicios complementarios como salud, educación y todo lo demás, ¿no? Para ello, para nosotros como programa, utilizamos una principal herramienta, que es el Plan de Inclusión Familiar. Es una herramienta que nos permite programar de manera lúdica, con una metodología de educación para adultos, el tema de una pequeña programación de pequeños cambios en el hogar. Estamos complementando este proceso del Aprendo Contigo con el tema de la formación de cuidadores y con el tema de la conformación de las redes de apoyo que van a ser bisagras tanto para el hogar y para la comunidad. Por lo que para nosotros hemos planteado objetivos que tienen que ver con el usuario de manera directa, que lo que se busca es que nuestros usuarios puedan conocer y ejercer sus derechos y puedan pues hacerse visibles dentro del hogar y la comunidad. También al nivel del hogar nosotros hemos planteado el objetivo de que es importante que los miembros del hogar de este ciudadano con discapacidad usuario de programa puedan respetar al usuario y puedan involucrarlo en actividades complementarias en el hogar, ¿no? Y a nivel de Licenciada, la le quedan comunidad, 2 minutos. y a nivel de la comunidad, muchísimas gracias. Y a nivel de la comunidad, para nosotros es importante la creación y la conformación de las redes de apoyo. Hemos trabajado varios momentos, varios hitos. Aquí esta es una lámina con la que nosotros presentamos un poco los trabajos que venimos haciendo, pero creo que lo más importante para nosotros es nuestro actor fundamental, que son nuestros facilitadores sociales, que los tenemos en campo, que son del propio territorio. Como parte de este piloto, nosotros planteamos las visitas domiciliarias, total 12 visitas domiciliarias, una primera visita domiciliaria para la formulación del plan de inclusión familiar, que la hemos denominado la visita reconocimiento, 10 visitas domiciliarias para el proceso de seguimiento y acompañamiento propiamente dicho, y el tema de la visita de evaluación, que es una visita al término de la intervención. Bueno, voy a aprovechar estos últimos segundos para mostrarles algunas láminas de cómo venimos trabajando. La georreferenciación es algo que estamos trabajando en el 100% de nuestros usuarios, y también es importante conocer de que nosotros utilizamos un proceso metodológico para poder hacer esta intervención de acompañamiento, y nuestros facilitadores, a partir de la educación para adultos y acciones lúdicas, pueden acompañar en todo este proceso a nuestros usuarios. Entonces hemos logrado que nuestros usuarios tengan sus planes de inclusión familiar y puedan ser partícipes de este proceso. Me voy a robar 30 segundos con el permiso de nuestro moderador, solamente para señalar el tema de las visitas domiciliarias de seguimiento, que nos permiten hacer el acompañamiento al plan de inclusión familiar, pero también nos permite hacer todo un tema de procesos de promoción de la salud con las sesiones demostrativas, promover los rincones de aseos, y ahora que estamos en un periodo de emergencia sanitaria, el tema del rincón de aseo. De la misma manera, también promovemos el tema de los derechos de las personas. Hemos trabajado hasta ahora 3 derechos, el derecho a la identidad, a la salud, y estamos trabajando ahora el tema de derecho a la educación. Trabajamos también el tema de la semaforización, que nos permite identificar qué usuarios requieren mayor visitas, qué usuarios menor, y a qué usuarios podemos identificarlos dentro de su familia como usuarios líderes o cuidadores líderes, que nos van a permitir gatillar otros procesos en el acompañamiento. Espero que pueda haber otro momento en el que podamos compartir un poco más el trabajo que desarrollamos del proceso de acompañamiento que estamos trabajando en este momento en 3 distritos a nivel nacional, en Cajamarca, en Loreto y en Tumbes. Muchísimas gracias. Agradecemos a la licenciada Valerio por sus palabras. Reitero que para el buen desarrollo de esta actividad
Deberán tener las cámaras apagadas y los micrófonos silenciados. Deberán también renombrarse con su nombre, apellido e institución a la que pertenecen. Y en caso tengan una pregunta, deberán escribirla en el chat del Zoom y a qué ponente está dirigida. Seguidamente, presentamos a la arquitecta Vilma Morales Bravo, especialista 2 en accesibilidad de la Subdirección de Fiscalización de la Dirección de Fiscalización y Sanciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. La arquitecta Morales es arquitecta de profesión, egresada de la Universidad Ricardo Palma. Es especialista en accesibilidad universal, en arquitectura bioclimática, arquitectura en infraestructura educativa y paisajismo. Actualmente cursa la maestría en Ciencias en Planificación y Gestión Urbano-Regional en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y como lo dije anteriormente, se encuentra desempeñándose como especialista 2 en accesibilidad de la Subdirección de Fiscalización de la Dirección de Fiscalización y Sanciones del CONADIS. Muy bien. Arquitecta Morales, ¿le escuchamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos y con todas. Muchas gracias por la invitación y también reciban un cordial saludo del licenciado Marco Antonio Gamarra, nuestro presidente, ¿no? El presidente de CONADIS. Como ya lo han dicho nuestras colegas que han dado ya las disertaciones y también la directora, pues esto, el tema de transversalizar el enfoque de la discapacidad es un trabajo de todos, ¿no? Y yo creo que cada sector viene haciendo muy bien el trabajo en sus acciones, y para ello el tema que yo le voy a tratar va a ser sobre la accesibilidad para las personas con discapacidad. Siguiente, por favor. A ver un segundo. A ver, Mario, si me logras escuchar, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. A ver, sí, un segundo, por favor. Sí, Listo, arquitecta, y ahora muchas sí, la gracias. siguiente diapositiva. Sí, está bien, muy amable. Bien, nosotros como CONADIS tenemos una ley, la 29973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad. Y como ya dijeron, pues esta ley habla sobre, en el artículo 3, sobre el derecho de las personas con discapacidad, ¿no? Donde es el Estado el principal actor para poder garantizar los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Porque ya sabemos que la Constitución nos dice que todas las personas tenemos los mismos derechos. Es así también que en el artículo 2 nos habla de la definición de una persona con discapacidad. Ya lo mencionó también la directora, y es aquella persona que tiene una o más deficiencias, ya sea física, ¿no? Porque puede que no tenga alguna parte de su cuerpo, una discapacidad puede ser sensorial, auditiva, visual, y esto también va a tener gradualidades, la discapacidad intelectual o mental, ¿no? Y estas que al verse impedidas pues en el entorno se vean limitadas, ¿no? Entonces es por eso que el rol del Estado es fundamental para que podamos hacer todos un buen trabajo y poder ir suprimiendo estas barreras, ¿no? Siguiente, por favor. A ver, gracias. También sabemos que en el año 2017 se ha hecho un censo nacional, y este censo nos muestra que el 10.3% de la población censada tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Y específicamente la población que tiene mayor discapacidad es la visual. Entonces ya cuando empecemos a diseñar las ciudades, cuando empecemos a proyectar nuestras propuestas de solución tanto para el entorno urbano y para los servicios, tenemos que pensar en estas necesidades, ¿no? Por cada tipo de discapacidad.
Ahora, sabemos también que la accesibilidad es universal. Si nosotros empezamos a dar atención a estas necesidades específicas, vamos a poder cubrir también las necesidades de otras poblaciones, como son las madres gestantes, el adulto mayor, las madres que van con el cochecito, ¿no? O el adulto mayor que va con los nietos de repente, o la misma persona que va con algún paquete, ¿no? Entonces, si hacemos que nuestras ciudades y nuestros servicios sean accesibles para las personas con discapacidad, vamos a hacer que esta accesibilidad sea universal. Entonces, nosotros como Estado tenemos que dar atención a estos tipos de discapacidad. Como ya les dije, el mayor porcentaje lo tiene la discapacidad visual y le sigue también la discapacidad física, ¿no? Entonces, una persona pues que va en una silla de ruedas va a ser más sensible a poder percibir estas dificultades en su tránsito, ¿no? Ya sea en las rampas, porque estas rampas están mal calculadas en la pendiente, porque hay baches. Hemos visto muchos casos en que han puesto estos pisos adoquinados, pero ya con el tiempo y la falta de mantenimiento, estos pisos se van saliendo. Esto representa una verdadero peligro, porque la accesibilidad va relacionado siempre a la seguridad. Entonces, si es que la persona con discapacidad visual no percibe que hay un bache, o la persona que va en silla de ruedas no calcula bien por dónde pasar y se cae, entonces podría generar mayor afectación a su salud, ¿no? Entonces esto es bastante importante que el gobierno local pueda tomar atención para que vayan y identifiquen estas zonas de peligro para que logren mejorarse. Así también hay otro porcentaje de población que tiene dificultad en comunicarse, ¿no? Que es la población que tiene discapacidad auditiva. Y esto pues, ¿qué atención ahí podríamos dar? Es que ya desde la educación básica podamos aprender la lengua de señas peruana, ¿no? Ya lo dijo la profesional del sector que estuvo antecediendo en la ponencia. Esto es un trabajo de todos y sí, vienen articulándose, ¿no? En estos tipos de educación, pero también es importante que la educación básica regular se deba de tener este conocimiento en lengua de señas, porque ya, si bien es cierto, hablamos de inclusión, pero también tenemos que hablar de compartir, ¿no? Tenemos que hablar de poder interactuar, que esta inclusión sea real, sea convivida, ¿no? Que podamos convivir. Entonces, así ya la discapacidad, pues, va a tener de dejar de lado la segregación, ¿no? Entonces, si enfocamos todas nuestras acciones en el poder convivir de forma correcta y adecuada, pues vamos a poder superar estas barreras. Siguiente, por favor. Entonces, así también, ya desde el CONADI se vienen haciendo campañas para el uso correcto de los términos, ¿no? El término social con el que se está tratando a la discapacidad es persona con discapacidad. Ese es el término correcto. Y de lado los peyorativos como deficientes, enfermitos, incapaces, ¿no? Entonces, o cieguitos. Entonces, el término correcto que se trata de difundir es el término social, que es persona con discapacidad. Ahora, si ya identificas el tipo de discapacidad, podrá decirse persona con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, ¿no? Con discapacidad física, o mejor aún si sabes el nombre de la persona. Siguiente, por favor. Entonces, como ya les mencionaba, esto es el término correcto, persona con discapacidad mental. Arquitecta, le restan 2 minutos. Sí, está bien, persona con discapacidad intelectual, sensorial o física. Siguiente, por favor. Bien, entonces ya dentro de esta ley de la 29973 habla también de los artículos
relacionadas a la accesibilidad y vemos que hay accesibilidad física, accesibilidad en la comunicación, en las TICs y en el transporte. Ya la directora también mencionaba que el tema de transporte aún está siendo bastante relegado, ya con los esfuerzos que está tomando CONADIS, articulando con la entidad competente, se están viniendo haciendo unos lineamientos, ¿no? Para poder generar esta accesibilidad. Siguiente, por favor. Vamos a ir de forma rápida porque sí, el tiempo es muy corto, entonces cuando se habla de inclusión se busca el ganar para todos. Siguiente, por favor. Vamos a ir pasando las láminas. Siguiente, hablamos también del trato adecuado, de la accesibilidad en el espacio físico urbano. Siguiente, por favor. Y para ello se han ido haciendo mejoras también en el reglamento, en la norma técnica 120, que habla sobre la accesibilidad en edificaciones, y la norma GH 020, que habla de las condiciones del entorno urbano. Siguiente, por favor. Vamos a ir pasando las láminas de forma rápida. Siguiente. Cabe mencionar que estas normas, la GH 020 y la 120, son de aplicación obligatoria. Siguiente, por favor. Y esta aplicación obligatoria pues trae un tipo de sanción si es que no, la entidad, tanto pública como privada, no cumplen las funciones, ¿no? de lo establecido en la norma. Siguiente, por favor. Esta norma nos habla de los ingresos, de las características técnicas que debe tener la edificación. Vamos pasando, por favor. Siguiente, habla de las plataformas, señalización, estacionamiento. Siguiente. También se han venido elaborando ya con la participación de otro sector como es INACAL, normas específicas sobre el uso de los pisos podotáctiles, el sistema braille y los planos ápticos, ¿no? Estos tres elementos van a ayudar bastante a las personas con discapacidad visual, porque si van a desplazarse dentro de la ciudad o dentro del edificio, la persona con discapacidad visual va a tener mayor control del espacio. Y esto es una característica muy importante que se debe de tratar, ¿no? Así también hay planes como el Plan Nacional de Accesibilidad. Siguiente, por favor. Y este plan también habla del cierre de brechas. Hablamos también de las responsabilidades tanto del ingeniero como del arquitecto. Siguiente, por favor. Del mismo gobierno. Y bien, también esta es la norma GH 020 que nos habla del entorno urbano y de la seguridad que se deba de tener en el desplazamiento del entorno urbano. Hablamos también de juegos inclusivos, ¿no? Porque si yo tengo un niño, dos hijos, uno tiene discapacidad y el otro no, lo que yo voy a querer que este juego, pues, interactúe en ambos, ¿no? Y ese es el objetivo. El objetivo final es que se pueda interactuar. Siguiente, por favor, así también del espacio público, de las propuestas que se puedan tener dentro del uso, la accesibilidad en las TICs. Siguiente, por favor, a través de las páginas web, de los formatos, ¿no? Entonces, si hay algún tipo de comunicación, estos formatos tienen que ser accesibles, de la comunicación tanto en braille también como en la comunicación de la lengua de señas, la del transporte, que ya veníamos diciendo, en Lima pues tenemos algunos medios de transporte que cumplen medianamente el tema de la accesibilidad, pero a nivel nacional, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces ahí aún todavía nos falta hacer bastante esfuerzo en que esto se pueda cumplir. Y como un avance bastante importante tenemos la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030. Este va a ser un instrumento importante y va a ser sectorial, ¿no? Entonces esto también va a permitir un cierre de brechas. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Igual esperamos que se dé una nueva participación de esto y poder ser más extenso. Gracias, tengan un buen día. Agradecemos a la arquitecta Morales por su intervención. Ahora presentamos al ingeniero Diomedes Nieto Tinoco, especialista en promoción del empleo para la persona con discapacidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El ingeniero Nieto cuenta con una maestría en políticas sociales.
y un máster en Derecho Internacional y Gestión de Recursos Humanos en Discapacidad por la Universidad Castilla-La Mancha de España. Cuenta con 29 años de experiencia en el sector público, desempeñando diferentes cargos. Asimismo, cuenta con publicaciones en materia de empleo para personas con discapacidad. Ingeniero Nieto, lo escuchamos. ¿Se debe la presentación? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí visualizamos su pantalla. Ya. Gracias. Bueno, en primer lugar, saludar al Instituto Nacional por esta invitación que se está haciendo hoy día. Sobre todo porque hemos escuchado a diversas instituciones del Estado que han hablado sobre la transversalización de la discapacidad, y eso es muy importante. Han hablado sobre los retos que se les vienen hacia cada sector, y eso también es importante porque para la incorporación de las personas con discapacidad al empleo es sumamente importante el tema de, primero, el empoderamiento de la persona con discapacidad. En segundo lugar, debemos saber que las brechas educativas son todavía difíciles. Hemos visto que casi hay un 32% de personas con discapacidad que solamente que terminan la educación básica. Sí, ingeniero, disculpe, ¿podría usted colocar su presentación en modo presentación? ¿Ahí le parece bien? Ahora sí, sí, gracias. Ya. Entonces, esto de la transversalización es muy buena, porque casi el último eslabón en el camino de una persona es el empleo. Y para llegar a eso necesitamos personas empoderadas, personas con educación, con competencias educativas y habilidades. Necesitamos accesibilidad para para salir de nuestras casas y llegar a nuestros centros de empleo y desarrollarnos en los centros de empleo. En este marco, voy a hablar solamente de un derecho, que es el derecho al empleo, y en ese marco tenemos el derecho a una cuota laboral de las personas con discapacidad en el Perú. Y esto se ha hecho porque uno quiere revertir algunas barreras que dificultan esta incorporación al acceso al empleo, y además de que todavía sigue existiendo, ¿no?, algunos estereotipos o mitos y leyendas en las personas sin discapacidad y también a nivel de los empleadores, ¿no? Siempre están viendo algo así como las que ustedes ven ahí, dice, llegó el nuevo, pero sí, el nuevo tiene discapacidad, ¿no? Es como que hay que cuidarlo a esa persona. Pero la cuota en sí, siendo un derecho que está en el marco de la Ley General de Personas con Discapacidad, no es exclusiva del Perú, sino es exclusiva de varios países. Nosotros estamos en una media. En el sector privado tenemos el 3% y en el sector público el 5%. Sobre todo desde la Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad en nuestro trabajo, nosotros promovemos la inclusión de las personas con discapacidad en el sector privado, dentro de nuestras competencias, y en lo posible estamos tratando de que esto se cumpla a una medida que podamos ser aceptados. No lo digo yo, lo dice la Ley General de Personas con Discapacidad. Y además de eso, nosotros hemos sacado una normativa referente a la cuota de empleo, donde hemos regulado su aplicación y la fiscalización que ésta debe tener, para que los empleadores privados desde el 2000, en realidad desde el 2014 deberían implementarse, pero la resolución sale en el 2015, y de ahí en adelante empezamos a ver este cumplimiento de la cuota laboral para personas con discapacidad, ¿no? Claro, para eso las personas tienen derecho a servicios públicos de calidad, con accesibilidad,
y especializados, porque de lo contrario no podríamos haber ingresado a muchas personas con discapacidad al sistema laboral. Esos servicios que nosotros hemos introducido en esta resolución le llamamos servicios con perspectiva de discapacidad, y tenemos 4 servicios especializados para personas con discapacidad. La bolsa de trabajo, que es quien recluta personas con discapacidad bajo un perfil de habilidades y capacidades para incorporarlos al sistema, al sistema del empleo formal. Pero para ello también tenemos el servicio de acercamiento empresarial, que este servicio de acercamiento empresarial es quienes buscan las plazas vacantes con una metodología muy especializada que es el análisis del puesto laboral, y es donde estos funcionarios públicos, servidores públicos, brindan un asesoramiento especializado a los empleadores y un acompañamiento para que puedan realizar este análisis de puesto. Entonces, habiendo analizado el puesto laboral y teniendo un análisis de habilidades y competencias de las personas con discapacidad, se hace un match correspondiente y los probables postulantes con discapacidad que superen aproximadamente un 70% son presentados a los empleadores para que puedan ellos evaluarlos y calificarlos. Claro, ahí hay que añadir que todo este proceso de tratar de insertar a una persona con discapacidad tiene que estar acompañado por un tema de ajustes razonables. Y para eso también, desde el 2016, hemos legislado sobre el tema de ajustes razonables en 2 aspectos, ¿no? Desde la incorporación a un centro laboral y el otro desde la relación laboral ya dentro del mismo empleo. Además, tenemos otro servicio que es importante, que es la asesoría para la búsqueda del empleo. Ahí es donde se le brinda a la persona con discapacidad, por ejemplo, cómo debería esta persona presentar sus CVs, cómo debería presentarse a una entrevista personal, cómo debería superar algunas barreras que podría tener para que en lo posible esta persona con discapacidad que vaya a ser incorporada o esté tratando de incorporarse tenga las mayores oportunidades y poder desenvolverse. Otro servicio importante es la información del mercado de trabajo. Cada año el Ministerio publica una encuesta de demanda ocupacional desde el 2014. Y esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué cantidad de personas requiere el sector privado, qué sectores económicos requiere contratar personas con discapacidad, y es probable qué tipo de puestos laborales. Eso nos va a dar una visión muy grande qué puestos laborales vamos a tener que cubrir, cuáles son las asistencias técnicas o las capacitaciones o las orientaciones que debemos dar a las personas para que mejoren su empleabilidad y puedan tener mejores oportunidades de postular a un determinado puesto laboral. Por ejemplo, en el estado de pandemia el año pasado, para el 2020, salió esta demanda ocupacional y las empresas decían que iban a contratar aproximadamente a 3.625 personas con discapacidad en el empleo, a pesar de estar en pandemia, ¿no? Entonces, es importante para nosotros esta información de mercado de los 4 servicios. Y eso nos ha llevado a que el derecho que tanto exigen las personas con discapacidad a través de los colectivos, a través de las organizaciones de familiares, nos lleva a mostrar estos resultados, ¿no? Si bien es cierto, todavía no es un resultado óptimo, pero es un gran avance para nosotros. Ustedes verán acá, en 2015 teníamos en planilla electrónica alrededor de 4.751 personas, y en el 2020 esto había llegado a 7.858 personas con discapacidad insertadas en el empleo. Sin embargo, el pico más alto es en el 2019, porque estábamos en un crecimiento económico bastante elevado, y además de eso que
como se aperturaban nuevos empleos, entonces mayores cantidades de personas con discapacidad estaban insertadas. Pero en Ingeniero, pandemia, le restan 2 minutos. Ok, gracias. Estas brechas se ven bien despejadas entre varones y mujeres, ¿no? Solamente el 29% de mujeres están en el mercado laboral y es una brecha que hay que corregir, ¿no? Hay que seguir trabajando en eso muy fuertemente porque esa brecha no debe permanecer así. Asimismo, los jóvenes con discapacidad entre 24 hasta 24 años son los que participan menos en el mercado laboral y aquellos que están entre 25 y 29 años también participan poco, ¿no? Pero las personas con discapacidad entre 30 hasta 60 años de edad son quienes participan más. Entonces, esa brecha de que los jóvenes no están insertándose al mercado laboral tiene que ver mucho con el tema educativo que han hablado, ¿no? O sea, el 32% es muy poco para nosotros, entonces eso nos da una gran visión. Y hay un dato muy curioso, ¿no? Se decía hace años atrás que las empresas de 50 las empresas de menos de 50 trabajadores son las que contrataron mayor cantidad de personas con discapacidad. Eso en parte es cierto, pero estos años ha evolucionado bastante y está en las cifras, en las barras de azul. Podrán ustedes observar que las empresas de 100 trabajadores a más son los que hoy día contratan mayor cantidad de personas. Y luego, el otro dato curioso que se encuentra es que las empresas de 1 a 9 trabajadores son las que contratan a mayor cantidad de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, esto nos está dando grandes luces para saber dónde debemos insertar a las personas con discapacidad. El reto que tenemos nosotros en esta pandemia ha sido crear un dominio web de empleo de personas con discapacidad, con características de accesibilidad, donde ustedes pueden entrar y ver que hay herramientas digitales que van a empoderar a las personas con discapacidad. Hay una barra de herramientas accesibles para todo tipo de discapacidad. Dentro de ese subdominio ya hemos implementado el banco de ajustes razonables. Tenemos por tipo de discapacidad, ¿no? Hasta las discapacidades no evidenciadas. Y estamos en 2 puntos muy importantes que queremos terminar este año. Es el sistema web para el registro de empresas promocionales, que es un sistema virtual que va a ayudar mucho a controlar el posicionamiento de las personas con discapacidad en el empleo. Y el más importante entre todos sería el sistema web para el registro itinerante de personas con discapacidad, que en realidad va a trabajar una articulación multisectorial entre el gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos locales. ¿En qué consiste? Consiste en que este registro es un aplicativo virtual con características de habilidades y capacidades que van a registrar a las personas con discapacidad desde las ONAPES, porque ahí se concentran la mayor cantidad de personas con discapacidad. Entonces, si esta articulación va a ir en forma paulatina seguramente en el futuro va a ser un gran potencial de data, ¿qué personas con discapacidad tenemos a nivel de distrito? Si están preparadas para el empleo dependiente, ingresarán a los servicios de la bolsa de trabajo, y si están preparadas para el empleo independiente, parte de ese grupo ingresará a los servicios que también brinda el Ministerio de Trabajo y a través de sus programas. Pero el otro grueso de personas con discapacidad seguramente que requerirá mejorar sus capacidades de empleabilidad. Y si requieren mejorar sus capacidades de empleabilidad, justamente ahí están los otros sectores, ¿no? Tenemos a los sectores como educación, tenemos a sectores como Produce, tenemos al programa Contigo, que podemos aliarnos para ver este programa. Y así, yo creo que esto va a generarnos una data muy importante y vamos a poder colaborar mejor para que las personas con discapacidad tengan una mejor calidad de vida en el futuro, ¿no? Entonces yo quiero dejar este mensaje de hoy, que se celebra el Día Internacional de la Persona con Discapacidad, para que estas alianzas estratégicas entre instituciones sumen esfuerzos y no estemos realizando acciones aisladas
que en realidad no benefician mucho a todo el colectivo de personas con discapacidad. Gracias. Muy amable. Buenos días. Agradecemos al ingeniero Nieto por su ponencia. A continuación, procederemos a leer las preguntas generadas por los participantes en el chat y las direccionaremos a los ponentes. Para los ponentes, cada respuesta debe durar como máximo 2 minutos. Muy bien, la primera pregunta es para la licenciada Colca del Ministerio de Educación. Preguntan, ¿cuántos PRITES existen y en cuántos distritos se encuentran? Y la segunda pregunta es, ¿cómo captan a los niños en riesgo o con deficiencias? Y si tienen apoyo de los servicios de salud. Licenciada Colca, la escuchamos. Licenciada Colca, ¿nos escucha? Muy bien, creo que tenemos un pequeño problema de conexión con la licenciada Colca. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Esta pregunta está dirigida al ingeniero Tinoco del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Mencionan, algunos sectores, los perfiles ocupacionales requieren especialización. Sabemos que las personas con discapacidad tienen poco acceso a la educación y menos a la profesionalización. Eso genera una limitación en poder cumplir la cuota laboral en el sector salud. Los servicios generales se encuentran tercerizados. ¿Qué recomienda para poder incrementar la cuota laboral? Ingeniero, lo escuchamos. Bueno, ahí hay dos cosas que debemos saber. O sea, lo que dice la pregunta es cierta. O sea, si el sistema educativo es un poco todavía deficiente porque hay mucho abandono escolar, lo que se requiere es que hayan pequeños TICs o cortos cursos para la empleabilidad de las personas con discapacidad, ¿no? O sea, eso nos ayudaría bastante para mejorar. Definitivamente seguro que cuando manifiesta la pregunta en el sector salud, estamos viendo solamente a un tipo de discapacidad o a los 4 tipos de discapacidad que dice la ley. Pero hay que entender de que la discapacidad es más allá de eso. Hay discapacidades no evidenciadas. Por ejemplo, aquellos que sufren problemas de diabetes tienen algún grado de discapacidad y que bien controlada podría ingresar al sistema laboral. Hay personas que, por ejemplo, tienen discapacidad auditiva del habla, pero, y podría tranquilamente insertarse al sistema laboral. El problema es que se está viendo a la discapacidad solamente evidenciada y no se ve a la discapacidad no evidenciada, pero al mismo tiempo habría que proporcionar los ajustes razonables necesarios. O sea, eso es de gran ayuda y es de importancia para mejorar y completar el ciclo de esta cuota de empleo en todo sector. El otro punto es la tercerización que tiene en los servicios, no solamente en el sector de salud, sino esto es a nivel nacional. Pero acá viene un gran problema, la norma no habla de tercerización. Una empresa que tenga de 50 a más, no importa, sea tercerizada, tiene que cumplir con la cuota laboral, ¿no? Entonces no está exhibida, o sea, no hay una exhibición porque sea una empresa tercerizadora. Entonces podría aplicarse normalmente la cuota laboral en aquellas empresas tercerizadas. Muy bien, muchísimas gracias por la respuesta, ingeniero Tinoco. Seguidamente, invitamos a la doctora Gladys Alarcón Candia, jefa de la Unidad Funcional de Investigación y Desarrollo de Tecnologías del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón. La doctora Alarcón es médico cirujano con una segunda especialización en medicina de rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con formación en desarrollo inclusivo basado en comunidad.
Es actualmente vicepresidente de la Sociedad de Medicina de Rehabilitación del Perú y, como lo dije anteriormente, es jefa de la Unidad Funcional de Investigación y Desarrollo de Tecnologías. Doctora Alarcón, la escuchamos. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un resumen de la participación de los diferentes sectores y vamos a consolidar un poco la información. Bien, hay algo que se ha tocado en común que ha sido sobre la definición de la persona con discapacidad. Hay una definición con unos aspectos que están vinculados a la accesibilidad, hay una definición legal y en resumen podríamos decir que lo que es la discapacidad, de acuerdo al enfoque CIF, que nos habla que es un término genérico que incluye deficiencias de funciones o estructuras corporales, limitación en la actividad y restricción en la participación. Es los aspectos negativos de la interacción de un individuo con una condición de salud con los factores ambientales y personales, como también lo mencionó el Ministerio de Justicia. La ley de la persona con discapacidad también define a la persona con discapacidad de acuerdo a una definición legal que nos hace que sea evidente que esta deficiencia sea de carácter permanente y que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno no ejerza o puede verse impedida del ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Eso es un tema que han tocado todos los sectores de forma general, creo que es algo que tenemos que manejar, y también han tocado el término correcto de mencionar a la persona con discapacidad. Ya yendo a los temas más específicos, en lo que refiere al Instituto Nacional de Rehabilitación se rescata lo siguiente. Se menciona que es necesario que en los sectores públicos se generen políticas para mejorar accesibilidad y así mejorar inclusión. Asimismo, mencionan que es importante mejorar registros para tener datos para la toma de decisiones. En lo que respecta al Ministerio de Educación, nos ha mostrado todos los programas que tienen para trabajar con las personas con discapacidad, como son los programas de intervención temprana, que es para niños menores de 3 años, los centros de educación básica especial, de 3 a 20 años, el SANE, que es el servicio de apoyo y asesoramiento para las personas que necesitan educación especial, y nos han presentado 2 programas que para nosotros de repente son un tanto novedosos, que es el PRAT y el PANETS, ¿no? El PRAT, que es el Programa de Atención del Adulto con Discapacidad, y el PANETS, que es el Programa de Atención No Escolarizada al Talento y Superdotación. Asimismo, nos han mostrado que están trabajando un poco más en el tema de inclusión a través de la modificación de la Ley de Educación con el Decreto Supremo 007-2021, donde hablan de un diseño universal para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema educativo. Creo que ese es un marco normativo que va a sentar las bases para la inclusión educativa. En lo que respecta al Ministerio de Justicia, ha hecho una definición legal de la persona con discapacidad y también nos ha mencionado de los derechos humanos, que tienen ciertas características, y en esto también han remarcado la ley de la persona con discapacidad. Ha mencionado que estos derechos humanos tienen ciertas características, ¿no? Que son imprescriptibles, inalienables, indivisibles, interdependientes, absolutos, universales, y también han mencionado que ellos tienen un Plan Nacional de Derechos Humanos que está aprobado con un Decreto Supremo 002-2018. Es decir, el Ministerio de Justicia está haciendo todos los aspectos para el ejercicio de los derechos por todas las personas, ¿no? En lo que respecta al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social está trabajando con un grupo de las personas con discapacidad severa. Su población objetivo está siendo la persona con discapacidad severa, y están trabajando con ellos a través de la pensión no contributiva, la cual es de 300 soles y ya están llegando a las 25 regiones. ¿Cuál es el objetivo de esta pensión? Es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Tienen 2 ejes de trabajo, que es la pensión, es decir, la dotación económica, y el acompañamiento de la misma. CONADIS, con su participación, nos habla también de lo que es el tema de trabajar lo que corresponde a la accesibilidad universal, derechos de la persona con discapacidad, lo que son los gobiernos locales y lo que corresponde
a mejorar los accesos a las TICs. Habla de los ejercicios de los derechos que están vinculados al artículo 3 de la Ley de la Persona con Discapacidad. Asimismo, nos habla sobre lo que corresponde a derechos humanos. Derechos humanos que todos tienen el mismo derecho y la persona con discapacidad ejerce los mismos a través de lo que es la inclusión. Asimismo, habla que si todas las comunidades son inclusivas para las personas con discapacidad, son inclusivas para todas las personas, personas adultas mayores, personas gestantes, etc. El Ministerio de Trabajo nos habla de lo que corresponde a lo que es la promoción del empleo, a lo que corresponde a todo lo que tenga que ver con cuota laboral, ¿no? Nos habla también del perfil del empleo y tiene algunos ejes en que el ministerio trabaja, ¿no? Como son la bolsa de trabajo, la información de mercado, asesoría para la búsqueda de empleo y acercamiento a la empresa. Para ellos trabajan ellos también con lo que corresponde al análisis de puesto. Entonces, con todos estos análisis que se han trabajado, lo que podemos concluir de esta reunión es lo siguiente. Todos estamos trabajando por un tema de inclusión y eliminación de barreras en los diferentes sectores, ¿no? Tanto en el sistema de educación, justicia, derechos humanos, desarrollo e inclusión social, el tema de CONADIS y el Ministerio de Trabajo. ¿Qué se busca? Eliminar barreras actitudinales, barreras arquitectónicas, todo tipo de barreras para que tengamos una comunidad inclusiva. ¿Qué más se busca? Que las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que todas las demás. Entonces, en conclusión, podemos decir que las personas con discapacidad debieran tener las mismas condiciones de accesibilidad que las personas sin discapacidad. Bien, yo creo que con eso podemos resumir un poco lo que han trabajado, lo que han expuesto los diferentes sectores, y si es que hay algo más para acotar, estaríamos atentos para la acotación, ¿no? Pero en general lo que se busca es un diseño con accesibilidad universal de toda la comunidad. Muy bien, agradecemos a la doctora Alarcón por su participación. A continuación, escucharemos las palabras de clausura a cargo del doctor Luis Miguel León García, miembro del equipo técnico de la Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad del Ministerio de Salud. El doctor León es exdirector ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad, de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, del año 2017 al año 2021. Y actualmente es miembro del equipo técnico con el cargo de especialista en salud pública 2. Doctor León, lo escuchamos. Bien, muchas gracias. Estaba con problema de acceso al visual y además de voz. Un saludo fraterno del Ministerio de Salud, de nuestro ministro Fernando Ceballos, y de nuestra dirección ejecutiva, nuestra directora Patricia Karin Cernaque Lama. He estado presente en toda la reunión y efectivamente creo que hay una gran conclusión, que es que no podremos incluir a las personas con discapacidad si los sectores no trabajamos articuladamente. Y yo digo, siempre suelo decir que cuando una persona con discapacidad logra tener trabajo, es que realmente está rehabilitado, porque es el fin último y que le permite una autonomía y ejercer sus derechos, definitivamente. Por eso el trabajo, hoy día conmemoramos, pero nuestro trabajo es cotidiano, debe ser más permanente, y estas reuniones deberíamos promoverlas, creo, todos los meses. Hay algunos sectores con los cuales nos vinculamos más. En este momento estamos trabajando con CUNAMás, con el programa Contigo,
definitivamente, y la esperanza es que estemos articulados todos, si bien la pandemia nos ha limitado un poco, pero creo que a través de estas TICs, como estas sesiones virtuales, nos permitiría desarrollar un trabajo para que las leyes, los programas y planes que hagamos estén verdaderamente articulados y lleguemos a nuestro público objetivo, que es único. Por eso tendríamos que definir bien los espacios de trabajo, y los espacios son los territorios, llámese a nivel regional y mejor todavía si habláramos a nivel local. Creo que deberíamos ponernos metas por distritos. Por eso yo soy el que hice la pregunta al Minedu: ¿en cuántos distritos se encuentran los PRITES? Y comencemos gradualmente, provincia, distritos. Yo sé que ha avanzado bastante de hace 4 años para adelante. Antes solamente tenían 50 PRITES, ahora creo que están por 100 y pico. Imagínense, tenemos 1.874 distritos. Y tenemos leyes que nos favorecen. La Ley Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo, que es, digamos, la ordenadora, donde es de carácter multisectorial. Tenemos la Ley propia de salud, la Ley Nacional Multisectorial de Salud, Perú País Saludable para el año 2030, donde justamente se ha seleccionado un indicador que es carga de enfermedad, donde uno de los subindicadores es años ajustados de vida con discapacidad. Y el país se está comprometiendo a reducir en 5.3% para el año 2030 los años de vida saludable perdidos, que tiene un componente de discapacidad. O sea, ahora ya no nos podemos quejar porque la política nacional de salud está vinculada con el tema de disminuir la discapacidad. Eso significa que nuestra mirada no solamente debe ser rehabilitadora, sino, como bien lo señala la doctora René Luisa Hidalgo, por algo su dirección es Dirección de Investigación y Docencia de Prevención de Riesgos. Comenzar desde los riesgos, para que los riesgos no se conviertan en deficiencias, las deficiencias no se conviertan en discapacidad, y si hay discapacidad, la discapacidad no progrese hacia la severidad. Sé que hay una iniciativa del Congreso de declarar de necesidad prioritaria y pública la mayor implementación de servicios de rehabilitación. Entonces, ahí tenemos que echar mano a la Ley de Redes Integradas de Salud y al modelo de cuidado integral. Esta Ley de Redes Integradas de Salud nos permite, la Ley 30885 y su reglamento del Decreto Supremo 019, prestemos la importancia, porque nos está diciendo que vayamos todos al territorio y hagamos una articulación de los sectores públicos y privados para brindar servicios según las necesidades de esa población. Tenemos entonces la metodología y tenemos el argumento para poder decirle al Ministerio de Economía y Finanzas: señores, aquí en esta red integrada de salud, puede ser de repente de un distrito, aquí hay tantas personas con discapacidad que tienen estos problemas y por lo tanto necesitamos para salud tantos tecnólogos médicos, tantos médicos rehabilitadores, tantos médicos en tal o cual especialidad. O sea, adecuar la oferta de servicios que el Estado brinda a las verdaderas necesidades. Y desde luego, trabajar con el gobierno local para ver el otro tema de las barreras que hay, ¿no?, del entorno, porque son las que generan realmente la discapacidad. Entonces yo creo que felicito al Instituto Nacional de Rehabilitación por esta iniciativa de habernos juntado con todos los sectores que estamos involucrados justamente, juntos, y con ellos, nada sin ellos, la misma convención lo señala, trabajar con ellos, con las organizaciones sociales de base, para poder así ejercer ese mandato de la consulta y trabajar desde el diseño, la ejecución y la vigilancia y monitoreo de lo que nosotros proponemos, lo que implementamos. Creo que esa es la mirada que tenemos que tener para este 2022 y en adelante. Solo así lograremos realmente una sociedad inclusiva en nuestro país. Y comencemos desde lo local. Y en lo local va a ir consolidándose. Desde luego, entonces, los niveles nacionales tendrán que estar
transfiriendo tecnologías. Por eso es que el INR cumple un rol para nosotros muy importante en docencia, para los trabajadores y para la población. Por eso me siento muy complacido de haber estado con ustedes y con estas palabras a nombre del ministro Hernán Ceballos, que está ahorita en estos momentos, hay varias reuniones, están reunidos ahorita en el Paraninfo del Ministerio de Salud con los directores, por eso no está mi directora ejecutiva, dejar por clausurado este foro multisectorial, juntos por un país inclusivo, y queremos hacerlo de verdad. Arranquemos este 2022 con mayor fuerza, con una pandemia que ojalá la podamos tener controlada, vacunándonos todos, nuestras 2 dosis por lo menos, y la dosis de refuerzo, y las medidas de protección que no debemos olvidar, porque esa es la que nos ha limitado y ha hecho que muchos servicios no se puedan brindar por ahora. Muchas gracias, y gracias al Instituto Nacional de Prevención, y los felicito por esta jornada magnífica. Hasta pronto. Agradecemos al doctor León por sus palabras. Finalmente, procederemos con la toma de la foto oficial, por lo que les solicitamos que puedan activar sus cámaras. Recordarles que como instituto hacemos una nota informativa que sale publicada en la página institucional y redes sociales. Muy bien, vamos a dar para esto algunos segundos para que la gran mayoría de participantes, que actualmente somos 62 personas conectadas, puedan prender sus cámaras. Muy bien, entonces como lo dije anteriormente, somos 62 personas conectadas actualmente y vamos a hacer la toma de varias fotografías para que podamos salir la mayor cantidad de personas. Muy bien, entonces la única indicación por favor es que todo el mundo mira la cámara y a la voz de 3 voy a hacer la toma de la fotografía. Muy bien, a la voz de 3 por favor, la primera fotografía, 1, 2 y 3. Muy bien, página 1. Vamos con la página número 2, nuevamente. 1, 2 y 3. Muy bien. Y por último vamos con la tercera página. Nuevamente, 1, 2 y 3. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por haber prendido las cámaras. Agradecemos a todas las autoridades y participantes por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este foro haya sido de su interés. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.